primero y en el segundo parcial. Múltiple choice, para el tercero también lo hay, y hay un par de preguntitas asociadas a filtro, destilación, lo que sea, que necesitamos esas definiciones. Filtración es una operación unitaria donde, partiendo de una mezcla inicial, conocida como suspensión, y quiero recalcarlo esto porque es una diferencia importante, una suspensión es una mezcla de un líquido con una fase sólida, un barro, que si nosotros los dejamos reposar en un fuentón al barro, aparece el fenómeno de sedimentación retardada que ustedes lo escucharon cuando lo nombramos en el segundo parcial como proceso inverso del lecho fluidizado. Una suspensión, si yo dejo de agitarla, se sedimenta y es como que se corta. Es una mezcla heterogénea, es decir, hay dos fases, un sólido y un líquido. ¿Y por qué recalco eso? Porque hay otras preguntas más capciosas en esos multiple choice, en donde nosotros en destilación tenemos una mezcla de dos sustancias volátiles, una más volátil que la otra, y procedemos a separarlas, no por un principio mecánico como en filtración, sino por diferencia de volatilidad. Después, más adelante, el penúltimo tema que vamos a ver es evaporador, en donde ahí hay una mezcla, y entre comillas vamos a llamarle solución, que es una mezcla de un soluto y un solvente, y una solución es una mezcla homogénea, como una salmuera de agua con sal. Y ahí, bueno, el fenómeno va a ser X, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, quiero recalcar que esto suspensión es una cosa heterogénea, o sea, hay dos fases, un líquido y un sólido. Y el objetivo es, creo que lo más intuitivo para imaginarse es la operación de filtración para obtener café. Nosotros compramos café molido de ese café en grano, lo metemos en una cafetera común y corriente, y la idea es que cuando nosotros vamos a tomar café en una taza, no nos estemos tragando la borra, ¿verdad? Un bicho, un mosquito, lo que se puede. Esa operación de filtración, uno de los dos objetivos, creo que el más importante, sería obtener un líquido exento de sólidos, que va a pasar a llamarse como filtrado, que sería el caso del café en la taza. Puede haber un caso opuesto, por así decirlo, en cuanto a nuestras intenciones, que es cuando nosotros cocinamos arroz hervido, lo ponemos a hervir en una olla, y a ese arroz con la olla lo tiramos en un colador, o cuando uno hace fideos tallarines. Ahí el objetivo es, entre comillas, tirarlo el líquido que hay en esa suspensión y retenerlo al sólido, porque mi objetivo es ese sólido, que de ahora en adelante pasará a llamarse torta. ¿Sí? Quizás esa clasificación todavía hoy no le demos bolilla cuando estén por rendir, si es que lo llegan a tomar al autoevaluativo del tercer parcial. En ese momento vamos a hacer hincapié en la clasificación. ¿Ven? Los filtros, de acuerdo a su estructura física, pueden ser clasificados en filtro por lotes o filtros continuos. Contexto. Hay filtros como el del colador de café, el de una máquina común, en el que yo no puedo filtrar indefinidamente tazas de café a lo loco hasta que me aburra. No, a medida que yo voy filtrando café, ¿qué pasa? El colador se va llenando de borra y llega un punto en el cual eso rebosa y bueno, deja de cumplir su función. ¿Y qué voy a tener que hacer? Remover esa borra, que ahora pasa a llamarse torta, limpiarlo al filtro y volver a colar. Eso sería una operación por lotes, porque el filtro, lamentablemente por su diseño, tiene que interrumpir su operación de filtración para realizarle la limpieza, mantenimiento y rearmado para poder continuar. Pero hay otros casos de otros filtros, estos ya son por supuesto netamente industriales, porque son mucho más costosos de fabricar, que son los filtros continuos, como el caso del filtro de tambor, muy popularizado en los ingenios azucareros que tenemos nosotros acá en la provincia, que es el equipo que está inmediatamente después del trapiche, que lo que hace es filtrar indefinidamente, entre comillas, el líquido que tiene embebido las fibras de caña, que bueno, ese líquido seguramente se imaginarán que será el jugo de la primera prensada, que después entra a los clarificadores, evaporadores, en el proceso de producción de azúcar.
obviamente no es el objetivo de la charla de ahora, pero tengan en contexto, que ese filtro, una vez que empieza la zafra, está andando las 24 horas mientras muere el trapiche. Ese aparato tiene un artificio en donde permanentemente por un lado entra la suspensión y por otro lado va saliendo el filtrado y la torque. Yo podría hacer un croquis hiper sencillo que creo que hoy no suma demasiado, en donde en un filtro nosotros siempre tenemos una entrada asociada a la suspensión, por otro lado sale la corriente de filtrado y por otro sale el de la corriente de torta. ¿Sí? Esa torta vendría a ser como la borra del café que contiene una parte que son todos los sólidos que tenía mi suspensión a la entrada, más un poquito de líquido. Vamos a ver que esa torta tiene esa parte que se llama sólidos y esa porción de líquido, que de hecho es el mismo líquido que nosotros veríamos en nuestra taza de café, es café, pasa a tener un nombre particular que es líquido retenido. Yo a esto lo hago meramente esquemático como para que la gente que ve el tema por primera vez quizás les sirva hacer un balance total y un balance de sólidos para decir, acá en mi suspensión, en un balance total entró una X masa, que es la suma de sólidos más líquido. Acá en la corriente de filtrado solamente sale líquido y por acá en la corriente o flujo másico de esa torta, que va a empezar a llamarse torta húmeda porque tiene un poco de sólidos, o sea, todos los sólidos que entraron y un poco de líquido retenido. ¿Bien? No sé si hay alguna duda, chicos, porque sé bueno, que es como un tema nuevo y creo que justifica invertir tiempo en todo, ¿no? Así que, si no, yo continúo. Bueno, profundizando un poco más la idea. Acá, ¿cómo ocurre la filtración? Alguien se puso a diseñar, ya lo vamos a ver en unos minutos, unas pequeñas cajitas, como si fuera el colador de café, en donde uno ingresa la suspensión por acá arriba y acá hay lo más parecido a lo que nosotros nos acordemos de tamización, una tela filtrante, un colador, un tamiz Tyler, una rejilla de alambre, un equipo con una pared porosa que tiene unos agujeritos que son más chiquititos que el tamaño de las partículas que venían en la suspensión. Cumple el mismo criterio con la apertura de tamiz en la escala Tyler que nosotros alguna vez estudiamos para el segundo parcial. Ningún sólido va a poder pasar por ahí por el solo hecho de que el tamaño de esos sólidos son más grandes que la apertura del agujerito. Y qué curioso, acá en color naranja, se va a empezar a apilar todo el mundo, todas las partículitas de sólido, y eso se empieza a conocer como torta, que es la borra de café dentro del colador. Y fíjense qué curioso todo, y bueno, por algo tiene una secuencia coherente la materia, en que esa torta que se va formando ahí es una sustancia porosa, es decir, hay partículas acomodadas y hay un espacio intersticial entre ellas. Significa que cuando va fluyendo el café mientras va cayendo por el colador, escurre entre medio de esas partículas de tamaño y formas fijas, es decir, su volumen de partícula y su esfericidad. Y qué curiosidad que seguramente la velocidad a la que circula ese fluido por entre medio de esa torta, su régimen es laminar, y esto nos hace acordar un montón a la circulación de fluidos en lecho fijo en régimen laminar. De hecho, las ecuaciones de filtro, toquemos madera, gracias a Dios, no nos toca lidiar con el muerto de tener que demostrar cómo nosotros a partir de las ecuaciones de Cosen y Karman vamos a llegar a la ecuación madre de filtro. De hecho, la ecuación base de filtro es circulación de fluido a través del lecho fijo en régimen laminar. Esa demostración, como les digo, no se la hace ni tampoco se busca la hipótesis de que efectivamente el régimen con el cual uno filtra es laminar. No se cae en ese bodrio. Directamente uno despacha la ecuación, pero sí debe ser consciente que salió de algún lado. ¿Bien?
Y ya nos debemos acordar nosotros del hecho que para que haya una circulación a través de esa torta, seguro que tiene que haber una fuerza impulsora, es decir, una diferencia de presión en los extremos de esa torta para que circule el líquido, si no, no lo va a hacer ni al ancho. Y de hecho, yo acá dibujé una llavecita de manera ambigua. Marquemos acá 3 puntos. Ese es el punto a la entrada de la torta, ese es el punto a la salida de la torta, y este es el punto posterior al medio filtrante. Va a haber asociada una caída de presión a la torta, que es la mismísima caída de presión que nosotros ya estudiamos en leche, y acá aparece otra caída de presión que es la asociada al entorpecimiento que sufre el fluido por tener que atravesar esa tela filtrante o pseudo-tamiz, que también ya lo conocemos. No hace falta saberse de memoria esas ecuaciones, no creo que lo vayan a tomar, sin embargo ya lo vamos a ver en un momento. ¿Bien? Hay una clasificación acá de los equipos de filtro que creo hoy, domingo, no va a sumar para resolver los ejercicios de práctica ni tampoco los parciales. Sí creo que puede llegar a ser útil verla un día antes del autoevaluativo porque capaz que le toman algo de eso. ¿Estamos? Solo voy a mencionar acá que, como ya les dije, de las 3 preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para encarar un problema de filtro es saber si el filtro es por lotes o continuo, entre comillas, si es prensa, bolsa, disco o tambor. Y eso va a desencadenar en después tener que preguntarnos cómo es la fuerza impulsora. Si trabaja por fuerza impulsora constante, es decir, la diferencia de presión es constante, o trabaja a caudal de filtración constante. Insisto, esta clasificación es para la práctica o no sirve para el autoevaluativo, le vamos a ver después. ¿Bien? Haciendo un resumen de un resumen. Existen muchísimos tipos de filtros. Nosotros, por suerte, en la cátedra vemos 4 ejemplos. 2 filtros por lote y 2 filtros continuos. Los 2 filtros por lote que nosotros vamos a ver son los filtros prensa y los filtros bolsa. Y dentro de ese subgrupo, sí vamos a saber que estos filtros operan por sobrepresión. ¿Qué se entiende por eso? Que mi suspensión, es decir, el fluido a la entrada del equipo, entra con una presión manométrica, es decir, una presión mayor que la atmosférica, mientras que la salida sale a presión atmosférica. ¿Por qué recalco esto? Hay un ejercicio de la cartilla de la práctica y hay 2 parciales en donde nos dan un dato de una presión así que parece colgado y no nos dan el dato de cuánto vale el delta P. Nosotros tenemos que ser conscientes en ese momento que ese dato es para poder calcular el valor de la fuerza impulsora que hay. Pero bueno, resulta que hay situaciones en donde los filtros por lote pueden trabajar a caída de presión constante o a caudal constante, o algo que ya lo vamos a ver al final, que es el caso más negrero de todo, que es modo mixto. Y ni siquiera sabemos para qué es todavía. ¿Por qué no lo menciono ahora? Porque yo creo que los voy a confundir. Tenemos que tener un colchón de conocimiento para recién levantar la pata y pasar a ese tercer caso. ¿Sí? Y por otro lado, allá en la vereda del frente, tenemos los filtros del tipo continuo, es decir, aquellos que tienen la posibilidad de operar indefinidamente, no tienen que parar para poder remover la torta que se formó en su interior y por ende, bueno, seguramente tendrán sus ventajas y sus desventajas. Los 2 únicos filtros continuos que vamos a ver son el de disco y el del tambor. Y oportunamente, en su momento, quizás al final de la clase de hoy, vamos a ver que estos filtros tienen la capacidad de operar con los 2 modos de operación en simultáneo, es decir, producen un caudal de filtración constante a pesar de tener una fuerza impulsora constante. ¿Cómo? Lo explicaremos en su momento. ¿Sí? Punto seguido. Los filtros continuos, a diferencia de los filtros por lote que operaban por sobrepresión, operan con vacío. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Vamos a hacer
un dibujito acá al costadito bien sencillito. Un filtro por lote tiene una entrada que es a presión manométrica, un valor superior a la atmosférica, y sale con una presión de salida exactamente igual a la atmosférica. Un filtro de vacío, el ingreso es a presión atmosférica, mientras que su salida sale con una presión de vacío, obviamente menor que la atmosférica para que haya un delta P. ¿Bien? En mi intuición, creo que sí les pueden llegar a pedir en el autoevaluativo alguna cosa conceptual de esta. ¿Y por qué lo explico ahora? Hay un problema de la cartilla, el problema del ferro pentacarbonilo y del cemento, en donde nos dan los datos a la presión de entrada y el de la salida, en el medio filtrante, a la entrada de la torta y a la salida, y uno tiene que saber esquemáticamente dónde está cada valor, y bueno, ahí salen de manera sencilla cada uno de esos valores, pero bueno, vamos a necesitar en su momento hacer este croquis y este otro. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? No sé si están con voluntad para preguntas porque sé que es domingo, pero bueno, hay que ponerle pilas a esto. Saben que si están dudando de algo, tengo el teléfono acá al costado y me escriben en el privado y prometo no escrachar a nadie, decir, ay, no entiende, y lo vemos nuevo, ¿bien? Bueno, vamos a filtro por lote. Quiero aclarar algo. Todo el apunte que estamos viendo ahora nosotros, que es el 1A, todo lo que está visto acá es únicamente enfocado a cosas de filtro por lote. Hay otro totalmente separado, vean, el 1B tiene otras ecuaciones y otros esquemas distintos, y un 1C que es una aclaración extra, digamos. ¿Bien? De los filtros por lote, como yo ya les había advertido hace unos minutos atrás, hay un montón de filtros por lote que trabajan por sobrepresión. Nosotros vamos a ver solo dos: el filtro prensa y el filtro bolsa. Esquemáticamente, ¿cómo funcionan? Filtro prensa, como es un filtro por lote, cambiemos el color acá, algo que se vea un poco más. El ingreso de suspensión ocurre a una presión mayor que la atmosférica y la salida sale a presión atmosférica. Ahí al toque ya tenemos una diferencia de presión asociada. Vamos a dibujar en color azul las corrientes de fluido. El líquido es filtrado, no sé si alcanzan a apreciar acá, destaque yo, que acá hay una cajita. Es como que yo compre una caja de jugo ave y la abra así por arriba y le haga un corte. ¿Bien? Y en los costados, en dos de sus laterales, esta superficie que estoy rayando acá, le pongo una tela filtrante como si fuera un Tammy Styler, una malla o colador. Esas van a ser las paredes, los laterales de ese marco, una cajita, que es el sitio físico donde está permitido que se forme la torta. Ya vamos a ver un videito de YouTube que nos va a esclarecer mucho. Yo les digo, siempre uso la frase, una imagen vale más que 1000 palabras, y un video, bueno, ni hablemos, ¿sí? El líquido es filtrado, limpiemos acá, pongamos color azul, ingresa por el centro de ese marco, y esa corriente de filtrado, miren el sentido de circulación de la flecha, se bifurca hacia ambos laterales, cruza la tela filtrante, miren el sentido de circulación de las flechitas, ahí, y sale por un colector. En todo ese recorrido que realizó, ese líquido filtrado que venía entrando, tuvo que cruzar la tela filtrante que había en esta cara para poder salir el líquido exento de sólidos, y seguro que acá adentro, ahí, se vienen amontonando los sólidos que yo pretendía filtrar. Ese líquido que dobló por la izquierda tuvo que atravesar una sola vez la tela filtrante, y el que dobló a la derecha tuvo que atravesar una sola vez la tela filtrante
cuando estaba filtrando. Eso es un dato crítico y es una de las cosas que yo sospecho que pueden llegar a preguntarle en el autoevaluativo respecto a la resistencia del medio filtrante cuando filtra a que cuando lava. Paréntesis. ¿Qué es el lavado? El lavado es una operación optativa dentro de la operación de filtración en donde mi afán, mi objetivo es remover el líquido retenido que hay en la torta. Dame un contexto, Iván, porque si no, no lo entiendo. Opción número 1. Nosotros cocinamos arroz hervido, ¿verdad? Y queremos hacer arroz chaufa, que es un plato peruano. O sea, esto lo estoy diciendo posta, ¿no? Pero ese plato necesitamos que el arroz esté seco, cosa que lo podamos armar en un conito, como si fuera, no sé, de papa frita, que se sostenga y no se desarme. O sea que el líquido de cocción de ese arroz hay que sacarlo porque para los fines de proceso me molesta. ¿Qué voy a hacer yo? Cocino el arroz en la olla, se termina el tiempo de cocción, apago el fuego y voy con la olla al colador y tiro el líquido. Pero yo sé que ese arroz que está en el colador tiene parte del líquido de cocción retenido en lo que se conoce como líquido retenido, que me va a hacer dejar el arroz baboso. A ver, lo digamos de una manera que todos entendamos. Eso no lo quiero. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir con el colador, con el arroz y lo voy a meter bajo la canilla. ¿Y qué voy a hacer ahí? Lavarlo o cambiar el líquido retenido, que es ese líquido de cocción, por agua del caño. Y yo sé que después le doy 2 meneadas al colador ese y se escurre todo y queda sequito. Sin querer, aunque suene bizarro todo lo que acabo de explicar, eso es una operación de lavado donde mi objetivo era ahí remover los líquidos retenidos. Habrá otros casos en donde mi intención no era tirarlo al líquido retenido. Es una cosa tan valiosa, tan importante, que capaz que en un ingenio azucarero nosotros le damos una aplastada con el trapiche a la caña de azúcar y ni a gancho lo voy a tirar a eso para que lo haga bagazo, si yo sé que todavía le queda juguito azucarado a la fibra. Probablemente a eso se lo riegue con una manguera y se lo desvíe por una segunda línea de trabajo en donde vuelva a pasar por un trapiche y ese líquido retenido sea algo de valor para que sea, no sé, un jugo de segunda prensada. Esa sería una operación como de lavado en donde yo estoy tratando de recuperar ese líquido. ¿Bien? Eso es la operación de lavado. Perfecto. ¿Qué tiene que ver eso con el filtro prensa que nosotros estábamos viendo? Cambiamos el color acá. Es crucial darse cuenta que en un filtro prensa el recorrido de los líquidos cuando filtra y cuando lava no tiene nada que ver. Cuando está lavando, el líquido de lavado ingresa, a ver, pongamos esto con un color un poco más fuerte porque si no, no hace un carajo, ingresa por entre medio de los marcos en lo que se conoce como placa lavadora. Miren cómo funciona esto, el líquido de lavado cruza desde uno de los laterales del marco y llega hasta una placa colectora y de ahí sale como líquido de lavado. Ahí, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Resulta que este líquido de lavado que entró por una placa lavadora y salió por una placa colectora hizo que ese líquido de lavado tenga que cruzar como si fuéramos, no sé, ¿cómo puedo decirle esto que no suene tan mal? Un delincuente cruzando un terreno ajeno, digamos, una finca. Tuvo que saltar el alambrado para entrar y después tuvo que saltar el alambrado para salir de esa propiedad. El líquido tuvo que atravesar una vez la tela filtrante para entrar y una vez de nuevo la tela filtrante para salir. Ese es el motivo por el cual, en las ecuaciones que vamos a ver en unos minutos, la resistencia del medio filtrante cuando se lava es el doble que cuando filtra y eso solo ocurre en el filtro prensa. En el de hoja será otro cantar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos.
Esto les digo, posta estas cosas, capaz que la demostración no les pidan exacto, pero llegan a trastabillar y ponen mal ese valor numérico en el parcial, hasta luego, ¿no? O sea, no tienen salvación, ¿sí? Vamos a las ecuaciones, porque un filtro prensa no va a tener las mismas ecuaciones que un filtro de hoja. Esa superficie lateral que yo les dije que era el costadito de mi caja de jugo Hades, que ahora pasa a ser físicamente el espacio donde se va a acumular el sólido, bautizado ahora como torta, es lo que se conoce como marco. Ese marco tiene una superficie lateral o área lateral o área de marco rayada con esa ecuación. El volumen de esa cajita de una sola, siempre que el filtro se vaya a llenar, va a ser el área lateral por el espesor de marco. O sea, acá el croquis está hecho con el mayor grado de detalle que se puede. Y aclaremos además que cuando operamos a filtro lleno, que más adelante vamos a ver dentro de mis clases particulares, eso está apodado como capacidad nominal, es decir, yo filtro hasta que no doy más, hasta que me sale la comida por los ojos. Es decir, el volumen de torta se hace exactamente igual al volumen del marco, pasa esto. O sea, y queda ahí una pregunta retórica. Quiere decir que capaz que no siempre se cumple eso. Es cierto, va a haber un caso muy especial, que es el de capacidad máxima, que lo vamos a ver más adelante. Cuando operamos a filtro lleno, se cumple además que el espesor de la torta es la mitad del espesor del marco. Y voy a decir, ¿cómo es ese contexto? No sé si alguna vez ustedes compraron un helado de agua, y voy a decir, mirá por dónde salen las cosas acá. Cuando uno compra un helado de agua y lo corta con un cuchillo y ve el palito ahí, vemos que hay unas líneas cuando se formó el hielo de ese helado, así. Cuando se fabrica el helado, se mete el líquido dentro de un receptáculo metálico y se le clava el palito de helado desde arriba. Y ese helado cuando se va formando se empieza a congelar el líquido desde los laterales hacia adentro, ¿o no? Porque las paredes de la maquinita de helado, esas son las que están frías, y bueno, se empieza a congelar, como les digo, de afuera hacia adentro, se empiezan a formar capas de hielo, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, ¿hasta cuándo? Y decimos, el helado se ha terminado cuando esas dos capas de hielo llegaron a juntarse e hicieron un sándwich con el palito y es cuando uno lo puede desmoldar. Muy similar, que irónico. Sí. El proceso de filtración en un filtro prensa elemental, o sea, un esquema básico, y no es el único, lo podemos ver así. Cuando el filtro se ha llenado, el volumen de torta se hizo exactamente igual que el volumen de la cajita. Y recalco, no es la única situación que nosotros vamos a ver, pero me parece oportuno recalcarlo a eso ahora. ¿Sí? En ese caso, se cumple además que el área de filtración, valga la redundancia, total, ¿cómo la vamos a calcular? Y bueno, va a ser el número de cajitas o número de marcos que tengamos multiplicado por 2 veces el área lateral, porque el filtro prensa filtra por ambas caras del marco, por la izquierda y por la derecha. Y consecuentemente el volumen total del filtro, miren ahí, lleno, va a ser el volumen de todos los marcos en plural, ¿no? Y este está en singular. Sé que es muy detallista esto, pero no es lo mismo. Sinónimos: el volumen total del filtro, el volumen de los marcos, el volumen de torta húmeda, que va a ser lo mismo que el volumen de sólidos, más el volumen de todos los líquidos retenidos, es igual al número de marcos por el volumen de cada marco, que ya lo hemos visto acá arriba. Les juro que esas ecuaciones sí las tenemos que saber cuando estemos haciendo los parciales. No es que esté haciendo gramática. ¿Bien? Y lo último que puedo aportar acá para que no sea tan engorroso esto. Cuando yo vaya a lavar
es decir, hacer el proceso complementario al filtrado, ¿qué observación puedo hacer? Yo les dije, cuando estaba filtrando, el líquido filtrado solamente una vez pasa por la tela filtrante y escapa, mientras que cuando lo lava debe atravesar 2 veces la misma. Respecto a las áreas, este líquido que dobló a la izquierda, acá con esta flecha, atravesó esta cara como superficie efectiva, como si fuera un tamiz, para no dejar pasar los sólidos hacia el filtrado. Y la cara de la derecha se sirvió de digamos, del lateral derecho. Las dos caras del marco me son útiles cuando yo estoy filtrando. Pero cuando yo estoy lavando en el filtro prensa, la única cara que me ayudó a que la torta no sea arrastrada, porque se supone que este líquido de lavado no arrastra sólidos, la única cara en este cajoncito del medio que dibujé acá que me resulta útil es la que está tocando la placa colectora. Ah, mira qué curioso. Yo cuando filtro me sirven las dos caras y cuando lavo me sirve solo una. El área de lavado en un filtro prensa es la mitad del área de filtración. Y la resistencia del medio filtrante lavando es el doble que cuando estoy filtrando. Esto que está acá, yo tengo que ser sincero, me mandó a recuperar el segundo parcial porque me olvidé de ese 2 acá. Obviamente después aprobar por suerte, ¿no? Pero fíjense qué tan grave es olvidarse a veces de esos coeficientes porque nosotros sacamos mal el área de lavado y más adelante vamos a ver que eso me arrastra a sacar mal el tiempo de lavado y me va a arrastrar a calcular mal la capacidad. Moraleja, no podemos errarle a eso. ¿Sí? Tomo un poquito de agua y de paso invito a ver si alguien cuenta, si tiene alguna duda, porque hay muchas cosas por ver también. Si no, continúo. Hay que darle dinámica a la clase porque sé que un domingo hay que ponerle mucha onda, si no se me fallece. El dibujo que vemos acá, les juro que es un calco de este otro. Acá estamos viendo el filtro bolsa. ¿Qué es un filtro bolsa? Uno muy parecido al filtro prensa. De hecho, cuando está filtrando, ocupemos los mismos colores que hemos usado hace rato, el esquema es el mismo. El líquido de filtrado ingresa de nuevo por sobrepresión por el centro de la cajita, el líquido se bifurca dentro de la caja y va a las placas colectoras y sale. La misma movida. Y ya estaremos sacando conclusiones que para poder escapar del marco, el líquido debe atravesar, respectivamente por supuesto el izquierdo y el derecho, una vez la tela filtrante. Y de ahí sale como líquido filtrado a presión atmosférica. Sin embargo, pongamos color rojo acá, cuando estoy lavando, el filtro de bolsa es totalmente distinto que el prensa. Antes, el filtro prensa, recuerden, el líquido de lavado entraba por la placa lavadora, cruzaba toda la caja y salía hacia la placa colectora y de ahí escapaba. Ahora no tiene nada que ver. El líquido de lavado ahora entra, de hecho, también por el centro de mi marco y doblo uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Lo curioso que tiene que acá las placas que van entre medio de los marcos son más costosas. Sé que esto en la cátedra no le debe haber dado mucho hincapié, ya les voy a mostrar un video de YouTube en donde les va a cerrar mucho esta idea. El líquido de lavado escapa por acá hacia la placa colectora por un lado y el de la otra placa colectora sale por el otro. El sentido de circulación del líquido de lavado en color rojo es ese. Y fíjense que es radical la diferencia respecto al prensa. El líquido cuando está filtrando pasa una vez la tela filtrante y cuando está lavando también. En un filtro de hojas el RM de lavado es igual al de filtrado, cosa que en el prensa no era así.
Y el área efectiva cuando estoy filtrando son las dos caras, la izquierda y la derecha, y cuando estoy lavando, también. Ah, el área de lavado es igual al área de filtrado, cosa que en el prensa era la mitad. Moraleja, conclusiones, prejuicios involucrados al respecto. Un filtro de bolsa en el mismo espacio físico que el prensa mete el doble de área de lavado. Ah, eso es buenísimo, porque seguramente el día que esté lavando me va a ser mucho más rendidor, el tiempo de lavado va a ser más chico. Sí, bueno, obviamente eso va a tener un costo porque las placas que están entre medio de los marcos son más caras de fabricar porque tienen que tener más conducto. O sea, boludeces. No creo que le pidan eso ni ancho, ¿no? Pero a tenerlo en cuenta. Y la otra, que el esfuerzo que yo voy a tener que hacer para lavar va a ser menor, o sea, me va a salir menos los ojos a mí como bomba, como motor para que circule lavando con el bolsa que con el prensa, porque bueno, la resistencia del medio filtrante va a ser la mitad porque solamente debo saltar el cerco una sola vez, a diferencia que con el prensa debía hacerlo dos. Y vos decís, bueno, ¿para qué existe el filtro prensa en lugar del filtro de bolsa? Y bueno, la moraleja viene del lado que el filtro bolsa trabaja con fuerzas impulsoras, obviamente esto no es una generalidad, ¿no? Pero es tendencia, con fuerzas impulsoras más pequeñas que con el filtro prensa. Yo utilizo filtro prensa cuando necesito exprimir algo muy difícil de exprimir, de filtrar, ¿sí? O sea, delta P es mucho más potentes que los bolsas o motivos que ya escapan a nuestro estudio, ¿sí? A ver, déjenme abrir YouTube. Yo tenía subido miren, posta, ese es mi canal de YouTube medio abandonado, ¿no? Y no sé cómo no me denunciaron el video porque posta yo se lo robé a otro. Debería haberlo puesto oculto así no pase, pero bueno. Estamos viendo acá en pantalla un filtro prensa. A ver, pantalla completa. ¿Cómo opera un filtro prensa? A ver, no puedo poner pantalla completa porque no puedo utilizar el puntero. Estas cosas que están en color más oscuro, yo justo con la placa de video he bajado el brillo de la pantalla y ya no sé ni qué color es porque cambia el contraste, el gamma, todo. Eso que acabo de marcar acá son las placas, y pongamos otro color acá rojo. Esto que está en color más clarito, aparentemente celeste. No quiero que se vean si digo que uno es celeste y el otro es azul, porque no estoy seguro, como les digo, tengo cambiado de colores. Esos serían los marcos. Quizás está exagerado esto en la animación en AutoCAD, pero acá está todo hecho un sándwich con un tornillo, como si fuera una imprenta de esa de la vieja escuela, porque la fuerza impulsora para trabajar esto es bastante importante y yo no lo puedo armar con un tornillito sencillo, porque si no es como que explota todo. ¿Para qué funciona el filtro prensa? Seguramente el objetivo es realizar una filtración, es decir, yo voy a tener que trasvasar mi suspensión, que está en un tanque, cruzarla por el filtro y el líquido que salga, que es el de filtrado, lo voy a ubicar en otro depósito de recepción. Ahí no hace falta tener 50 dedos de frente para darse cuenta que yo voy a necesitar una bomba para hacer circular ese fluido, porque ese filtro es un accesorio, lo mismo que era el lecho, que lo hemos visto hace muy poquito cuando rindieron el segundo parcial, un accesorio dentro de una instalación donde, bueno, necesito trasvasar líquido de un punto a otro. ¿Bien? O sea, nada nuevo, pero bueno, va tomando forma, digamos, del objetivo. Vean que ahí se va intercalando placa, marco, tela filtrante, placa, tela filtrante, marco. A ver, volvemos un poquito.
ahí se ve que el marco es una caja que tiene un espacio hueco en su interior que, si no apelamos al sentido común, mi misión justamente es a advertir eso. Ese es el espacio físico donde se va a ir amontando la torta, porque bueno, el filtro por lote tiene un límite de trabajo que es cuando esa caja se llena. ¿Bien? Y vemos que va intercalando tela filtrante de los dos lados del marco para que obviamente pueda filtrar por las dos cajas. Esas cajas finitas, aparentemente en color azul, son las placas que veamos, ya se lo va a ver en un segundito, tiene como unas ranuras a los costados que no es otra cosa que guías o canales en donde va orientando la circulación del fluido. De un lado va a ser la suspensión y del otro va a ser el filtrado. Nada del otro mundo. ¿Bien? Ya les voy a pasar el link de este video, cosa que lo vean todas las veces que haga falta para que quede claro esto. Ahí una vez que está armado el equipo, seguramente empieza el bombeo de suspensión que va a entrar adentro del aparato y obviamente la salida sale el líquido exento de sólido conocido como filtrado. Acá en el video de YouTube, a diferencia de mi apunte, de mi machete, la suspensión entra, bueno, vean por el medio del marco, obviamente acá en 3D es un poco diferente a lo que yo les marqué acá, pero creo que el concepto es exactamente el mismo, ¿ven? Entra por el medio del cajón. Y esa es la placa. La placa, recuerden, en un filtro prensa debía cumplir la misión, una de ingresar el líquido de suspensión y después había placas lavadoras y placas colectoras que eran las encargadas de manejar el líquido de lavado. ¿Sí? Ya avanza el video, mientras voy copiando el enlace y se lo mando al WhatsApp. Ahí empieza el ensayo de filtrado. Fíjense cómo se van amontonando los sólidos dentro del marco de la caja. Y una vez que se llene, va a empezar a desbordar el líquido de filtrado por el conducto de arriba. ¿Sí? Acá lo que no se ve, en sí, no es tan útil el video en ese sentido, que una vez que se llena esto de sólido, habría que interrumpir la operación de filtración porque si no todos esos sólidos se empiezan a amontonar en la tubería y me obstruye todo, ¿sí? Una vez que se llena eso, vean que sale el líquido de filtrado, un líquido exento de sólidos por arriba. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, filtro en bolsa. Acá está el canal de el esquema es el mismo. ¿Vieron ustedes la gente encargada de limpiar las piletas que tenemos en el fondo de la casa? Que utiliza como un aparato, como una raqueta, como una caña, y eso va captando toda la basura y todas las impurezas que hay suspendidas en el líquido de la pileta. Bueno, esa raqueta no es ni más ni menos que una o un filtro de hoja de un solo marco, en donde en esa raqueta se le aplica un vacío, podríamos decir, o al revés, o sobrepresión, de tal manera que se forme la torta dentro de esa raqueta o por el lado de afuera. En el video acá nosotros vamos a ver que el líquido de alimentación entra por el lateral izquierdo y el filtro sale por arriba, entonces la torta se va a empezar a formar del lado de afuera del marco y esa cápsula, que viene a ser el marco, se va a llenar cuando todo el espacio, justo ahora, se ha ocupado todo por el sólido y recién
desborde el líquido de filtrado, es decir, un líquido exento de sólidos por arriba. Esto que estamos viendo nosotros en este video es un filtro de hojas de un solo marco, ¿sí? Y obviamente, paremos antes que frene esto. Vean, ahí está el filtro de tambor, que esto ya lo vamos a ver después, cuando estemos en la teoría del filtro continuo, enganchado. Esa es la secuencia del filtro de hojas, donde las ecuaciones, tanto para el área de filtración y el volumen de filtro, es la misma que el de prensa. Lo que cambia, y es crítica la diferencia, es en el área de lavado y en el RM de lavado. ¿Bien? Toma un poquito de agua mientras, a ver si alguien cuenta, si tienen duda. En la teoría final, que esa seguramente la agarraremos un día antes que sea el autoevaluativo. Uno podría hacer varios croquis, varios intentos de demostraciones, donde esa parte está, sí, digamos, completa. Cuando uno hace un estudio de cuál es la caída de presión que sufre el fluido en todo el equipo, hay un poco de caída de presión en la torta, que es donde se ubican los sólidos, y otra en el medio filtrante. Esto lo tomo como ejemplo, no sé si se acuerdan del segundo parcial, él y vos me habían hecho una pregunta en algún momento sobre el problema número 4 de la cartilla. Cuando nosotros estudiábamos lecho, si lo veíamos a nivel micro, o sea, dentro del tema, el delta P sobre L que nosotros obteníamos, por ejemplo, de la ecuación de Ergun, de Coseni, o de la ecuación del balance de fuerzas, es la caída de presión y por consiguiente la pérdida de carga asociada solo del relleno. Si queríamos tener en cuenta el de todo, o sea, entre mayúsculas, todo el aparato a nivel macro, era la pérdida de carga asociada del relleno más la de la carcasa o el recipiente. Y yo les dije, si bien existen, conviven las dos en simultáneo, generalmente en orden de magnitud, la pérdida de carga que hacía el recipiente en lecho era despreciable respecto al relleno. Acá en filtración podríamos tirar una analogía. En filtro va a haber una pérdida de carga asociada a las pérdidas producidas por la torta y otras la del medio filtrante. Siempre le gana la de la torta a la del medio filtrante. Y de hecho no va a ser objeto de debate. Pero ya vamos a ver más adelante que hay algunos ensayos de laboratorio que uno hace para poder sacar ciertos parámetros o valores de medición que son críticos para nuestras ecuaciones. Yo sé que me ayuda un poco esta vez ir más atrasado que la cátedra para tirar cosas que ustedes ya han visto. La resistencia específica de la torta, parametrizada con esa variable alfa, es una variable que la sacamos de alguno de los tantos ensayos de laboratorio que puede haber, y uno de los parámetros que caracteriza el medio filtrante es la resistencia RM, que también saldrá de esos mismos ensayos y puede tener un valor significativo o despreciable. De esas dos variables, alfa y RM, y lo digo la primera clase, hoy 3 de noviembre, jamás se les vaya a ocurrir asumir a la fuerza un valor porque nos quede piola para la ecuación. Eso es un error que de ahí no nos salva nada. De hecho, estoy convencido que si obviamente banquineamos con el error de eso, a la entrada del problema ya ni siquiera van a seguir corrigiendo el problema de filtro. Así de exagerada la cosa, porque uno trastabilla con eso y hay las ecuaciones que vamos a utilizar dependen directamente de las condiciones iniciales. Es lo mismo que cuando yo les planteaba algún problema de bomba. Nosotros le erramos en algún parámetro del esquema y la gráfica de curva del sistema ya nos sale mal y el balance nos sale mal, todo nos sale mal. No, supongamos, nunca mapa. Acá. ¿Bien? De esta carilla a la otra, como digo, cuando estudiamos para el evaluativo, vamos a ver de dónde salen cada una de esas cosas. Las ecuaciones que nosotros tenemos que saber. La primera, y de hecho, Sí, listo. la ecuación que está medio incompleta Está en el muteado paquete de esto. copia, Está en vivo la clase.
la famosa ecuación general de Está filtración, grabándose. Necesito que la cortes cuando se termine de grabar. es esta. La voy a dejar en el cuarto para que La no caída le de moleste el presión, sonido a mi ustedes. equipo, Voy a mi casa. A equipo, misa y después a la casa. todo, un punto de Claro, vista tenés a que nivel simplemente macro, tocar es la pausa la acá caída de con el presión mouse. que Tocarle produce pausa. mi torta, perdón, Son las no 7, envolví el BF y eso entre las está 8 y mal, ¿no? media y las 9. Si queda La grabando caída de 15 presión minutos que más produce el mi pateo en blanco torta no pasa nada. O es sea, todo el fíjate socotroco este de entre variables, las 8 y media, que fíjate. yo ni les dije todavía qué es. Sí, Y todo este sí. amontonamiento de variables que está acá es la otra caída de presión producida por medio filtrante. Siempre la caída de presión total va a ser la suma de esas dos. Que la del medio filtrante después sea despreciable, eso es otra historia. Pero desde el vamos tenemos que ser conscientes de eso. Vamos a estudiar qué es cada variable dentro de esto, porque más allá de que lo hayan visto con la cátedra, mi misión ahora es explicarlo desde mi punto de vista y bueno, cómo vamos a intentar estudiarlo. Esa variable alfa que ya se los había comentado hace unos minutos atrás, es una de las características unívocas de mi torta. Es el hecho fijo en régimen laminar. Es un parámetro que algunas veces puede ser constante o algunas veces no. Por suerte, para nosotros, lo que estudiamos en industrial, solamente vemos el caso en el cual ese valor es constante. Los chicos de química no tienen esa suerte, entonces ven los dos. ¿Qué es eso? Alfa, la resistencia específica de la torta, es un parámetro que indica cuánta dificultad al paso de circulación del líquido filtrado ofrece mi torta. Así, de una manera sacha pero sencilla. Ese parámetro alfa se calcula con esta ecuación y desde ya les voy adelantando que esa expresión que estamos viendo acá no está dentro del paquete de copias, por lo tanto vamos a tener que aprenderlo. La resistencia específica de la torta depende de variables que nosotros ya hemos visto en el segundo parcial. Y sí, dijimos que esto es un hecho fijo en régimen laminar, por ende arrastra todo el paquete de variables, epsilon, que es la porosidad de la torta, un hecho fijo, una variable adimensional, S sub 0 es el área específica de la partícula, que se mide en 1 sobre metro. ¿Y cómo se calculaba? Es la inversa del diámetro de esfera ficticia de igual área específica. Le que usábamos en Ergen, claro. Y ρ del Sol. Esa alfa, como les dije, hay casos donde es constante y casos donde es variable. ¿Qué significa eso? Yo siempre bromeo con que pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados, para que ustedes me entiendan. Nosotros tenemos un pan de panadería, pan de hamburguesa. Tiene una determinada porosidad porque es como si fuera una esponja. Nosotros vamos y lo aplastamos con la mano y ¿qué hace? Se hunde el pan, ¿verdad? Y después vuelve, ponele a su forma original. Si yo lo congelo a ese pan, queda duro. Cuando lo aprieto con la mano, ¿qué va a pasar? Y no se va a deformar. Ahí podríamos entender un poquito el concepto de que cuando alfa es constante, esa torta es incompresible. Y eso viene dado seguramente porque cuando yo le aplico una fuerza impulsora, si bien no es por aplastamiento el filtrado de meterle el dedo al pan de hamburguesa, sino de que hay una diferencia de presión en el fluido entre la entrada y la salida y tendería a aplastar mi torta, la torta mantiene su esponjosidad, ¿verdad? Voy a decir, ¿qué está hablando este? Detrás de todo eso, si la resistencia específica en mi torta es constante, implica que la porosidad del lecho es constante y además expresemos como corresponde, el área específica de las partículas es constante. Bienvenidos a un contexto más nerd. Mi lecho fijo permanece con una porosidad constante y con las partículas indeformables. El espacio intersticial no ha cambiado
y la forma de las partículas tampoco. Y vos decís, ¿por qué planteas eso, Iván? Puede ocurrir casos en los cuales, de nuevo vamos a los ejemplos bizarros, nosotros apilamos dentro de una caja de un camión de esos, vieron que llevan limón a granel a las citrícolas como Citromax o la Cota acá, y los entran a vaciar y le ponen 4 o 5 metros de alto. Cuando nosotros vamos apilando un lecho fijo con partículas, y el limón lo podemos considerar como una partícula que no es rígida ni a gancho, pisan el limón a ver si sigue teniendo la misma forma o no, y obviamente que el limón se aplasta y hasta capaz que estalla. ¿Ustedes creen que los limones que quedan abajo dentro del camión siguen teniendo la forma de limón? Los de arriba, bueno, eso sí. Pero los de abajo se terminan deformando entero y el espacio intersticial entre ellos también cambia. Es porque la torta se apelmaza, su porosidad cambia y su forma también. Si yo no tuviera la precaución de considerar que esa variable fuera constante, las ecuaciones que vamos a ver nosotros más adelante no las vamos a poder simplificar en un montón de casos. Advertencia de cosas que sí, me parece, pueden ir al autoevaluativo. ¿Cuáles son las hipótesis que uno debe asumir cuando va a empezar un problema de filtrado? La primera de cajón es asumir torta incompresible. Si no, todas las cosas que planteamos nosotros después en cuanto a ecuación de tiempo filtrado, tiempo de lavado, van a ser absurdas, ¿sí? No sé si hay alguna duda respecto a eso, chicos. Punto aparte. El ensayo de planta piloto de filtración, una de las misiones principales que tiene, aunque no lo logremos, es determinar si mi torta es incompresible o no. En el ensayo de filtración se trabaja con 3 valores de caída de presión diferentes, constantes, pero diferentes. O sea, ensayo número 1, el delta P vale tanto, ensayo número 2 vale tanto, distinto. Y en cada uno de esos ensayos nosotros encontramos que alfa es diferente. Conclusión, todas esas hipótesis que nosotros manejamos es como una suposición un poco grosera, pero bueno, es a lo que va. Y eso cito. ¿Bien? Creo que a esto no se puede aportar más nada ahora, sí para la teoría más adelante. ¿Qué es dB de tita dentro de la ecuación general de filtración? Y bueno, eso suena que es como la derivada del volumen de filtrado respecto al tiempo, y de hecho suena a caudal de filtrado. Es la relación del volumen de filtrado producido mientras yo estoy filtrando. Paréntesis, minuto de silencio para cambiar de aire en la cabeza y vamos a una nueva variable. Que esta sí es bien... Son clases, puedo decir lo que yo quiera, siempre que no sea irrespetuoso. Es una variable de mala leche dentro de los parciales para manejar. C sub S, como la definieron originalmente en la cátedra, porque bueno, así lo toman de la bibliografía, pareciera ser que es una concentración. Es decir, ¿cuánto es la masa de sólidos disuelta en una unidad de volumen? Mi opinión personal, eso no es una concentración, es una relación. ¿Por qué? Vamos a un croquis elemental en el filtro. Si este es mi filtro, yo ya les dije, entra la suspensión por un lado y sale el filtrado, una corriente exenta de sólidos por acá, y por acá sale la torta húmeda. Que esa torta húmeda creo que podemos empezar a ponernos de acuerdo que va un poco de los sólidos, no, van todos los sólidos que había dentro de la suspensión, que esa suspensión, recuerden, era un poco de líquido más un poco sólido, más lo que conocíamos como líquido retenido. C sub S, esa maldita variable, hay que manejarla con pinzas y mucha gente mete la pata acá. Es la relación entre la masa de sólido que yo saco por la corriente de torta húmeda respecto al volumen de filtrado
que yo obtuve por otra corriente. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Mucha gente nunca termina de entender la idea de que asocia esto a la concentración de sólidos en la suspensión. De hecho, el apunte 1C, recuerden que estamos viendo el 1A ahora de filtros por lote, hace una aclaración. Ese día, no es por alabarme, me inspiré bastante en tratar de hacer un compilado de todos los casos que he visto en los parciales, en donde nos dicen, se trabaja con un fluido que tiene 25 gramos de puré de batata por litro de sidra, o sea, flayadas de ese tipo, en donde nosotros nos están correlacionando una variable respecto a la otra, o me dicen, se desea filtrar un mosto de sidra que tiene 25 gramos de sólido por litro de líquido. Y la última estupidez que tenemos que hacer nosotros en el parcial es asumir de entrada que eso es C sub S. Insisto, la cátedra lo define así y lamentablemente hay que correr para donde ellos disparen. Lo llama concentración y uno cree que es la concentración de sólidos en la suspensión de entrada. Y yo digo, no, eso es una relación, como les dije, entre la masa de sólido que sale en la torta húmeda respecto al volumen de filtrado. Me van a permitir pasar al apunte 1C, acá, en donde hice ya un compilado, como les dije, y hasta el día de hoy, bueno, han tomado alguno de estos 5 casos y toquemos madera que no se les ocurra este año inventar un sexto. Nos pueden decir, mira, en el parcial nosotros vamos a trabajar con un producto que tiene tantos gramos de sólido por kilo de suspensión. Entonces, bueno, más allá de la unidad en la que me lo estén expresando, lo primero que nosotros tenemos que ver en ese ejercicio, por favor les pido, no tomen esto a la chacota, es cuáles son las variables involucradas que tengo. No es lo mismo gramo de sólido por kilo de suspensión que gramo de sólido por litro de suspensión. En el primero estoy relacionando masa de sólido sobre masa de suspensión y en el segundo masa de sólido pero sobre volumen de suspensión, que no es lo mismo ni a gancho. Todo eso lleva a que a esa relación nosotros le llamemos C' y es la nomenclatura que utiliza la cátedra en el parcial. No le vayan a querer llamar C sub S, ¿sí? Nosotros a partir, obviamente, en cada uno de sus correspondientes casos, más allá de que creo que esto va a ser mucho más rendidor de evaluarlo caso por caso cuando estemos en la práctica, en el parcial, nunca perder de vista que el dato que nos dan a nosotros como punto de partida lo identifiquemos como una relación de dos variables. A esa relación, cueste lo que nos cueste, la tenemos que llevar a sistema internacional, que muy probablemente no lo esté, porque gramos de sólido por kilo de suspensión no es sistema internacional. Sería kilos de sólido por kilo de suspensión. Y a esa relación de variables, masa de sólido sobre masa de suspensión, la tenemos que trabajar, y no digo que sea algo sencillo. Fíjense, el concepto de filtro no es tan difícil. Lo que es engorrosísimo en un parcial de filtro es extraer los datos del enunciado. Porque yo para poder encontrar C sub S, que acá está pintada con colorcito amarillo, tengo que hacer un par de acrobacias de separar masa de suspensión como masa de sólido más masa de líquido retenido más masa de líquido filtrado y después dividir numerador y denominador en masa del sólido y después hacer sustituciones, reemplazo y encontrar que masa de filtrado sobre masa de sólido es densidad del filtrado sobre C sub S. O sea, cosas que con una mano en el corazón, más como alumno, como amigo, no como profesor, les digo, no nos va a sumar hoy, pero en la práctica no nos vamos a mezquinar ni siquiera un minuto en ver el paso a paso de cómo descoser esas variables. Yo podría ponerme a repetir teoría de ecuaciones de filtrado, pero el problema en los parciales está justo acá. No es lo mismo despejarse sub S de esta expresión que despejarlo del caso 4 del caso 5. Y cosas que ni siquiera he mencionado todavía acá,
Nosotros en lecho hemos visto, ¿se acuerdan? La relación epsilon, que era porosidad, que es volumen vacío sobre volumen total. El volumen vacío, ¿no es acaso el volumen que ocuparía el líquido después en un lecho fijo? Sí. Por ejemplo, sin querer, acá el volumen del líquido retenido sobre el volumen del sólido, si uno hace un par de acrobacias matemáticas, es epsilon sobre 1 menos epsilon. Tenemos que estar ají con las ecuaciones del lecho fijo acá. Y de hecho ya vamos a agregar, cuando estemos en la práctica, el concepto de humedad en base seca y en base húmeda, que son, digamos, más maneras de cómo extraer las variables, ¿sí? No sé si hay alguna duda, chicos. Yo sé que es nuevo para un montón de ustedes. Si no, yo le tengo que dar dinámica a la clase, no me puedo frenar, porque si no se me desmayan del otro lado. Queda pendiente eso cuando hagamos ejercicio. Vamos a los modos de operación. De hecho, esto suena a la segunda pregunta, Iván. Claro. La primera era, cuando vayamos a hacer un parcial de filtro, es qué tipo de filtro tenemos. Hemos visto que hay 4 opciones. Prensa, bolsa, disco, tambor. Los 2 primeros son por lote. Los 2 segundos son por modo continuo. Y en caso de que estemos en los filtros por lote, la segunda pregunta a realizar es ¿cómo es la administración de la fuerza impulsora? Que es si trabajas a caudal constante, a caída de presión constante o punto y coma a modo mixto. El modo mixto, encima, lo más irónico es que la cátedra no lo explica o lo menciona muy así nomás y lo toma en los parciales. Dice, bueno, ya lo vamos a ver cuando estemos presenciales. ¿Qué es el modo de operación a caudal de filtración constante? Nosotros, a ver qué ejemplo puedo dar. Ya hemos visto cuando estudiábamos bombas que había ejercicios en donde si nosotros colocábamos una bomba de desplazamiento positivo, garantizábamos que el caudal era constante más allá de las dificultades que eso implicaba, de que el trabajo que entrega la bomba iba a depender linealmente de la oposición de mi curva del sistema. Le demos un plus a esa idea. Nosotros trabajamos como alguien que está diseñando la estructura de una plaza, de un barrio, y queremos que tenga una fuente de esas de agua como atracción turística, qué sé yo. Y nosotros sabemos que si vamos a colocar una bomba de desplazamiento positivo, que no es una bomba centrífuga, no le podemos meter agua con tierra, agua con basura en una plaza, porque capaz que chupa agua con hojas, con un pedazo de rama y la rompe. Lo primero que se nos viene a la mente es decir, bueno, a esa bomba de desplazamiento positivo que vayamos a poner, le vamos a colocar un filtro para que no lo rompamos. Pero opera a caudal constante. Ajá. Vemos un ensayo súper curioso. Nosotros prendemos esa bomba, probablemente una bomba eléctrica, y a medida que va haciendo circular el agua, que debe circular con un caudal constante para que esa fuente haga un show de luces en el agua, un espectáculo de eso, y necesitamos un caudal constante para que el chorrito de agua siempre tenga la misma forma. A medida que va operando esa bomba, ¿qué va pasando? La torta de sólidos que se va formando en el filtro va aumentando su tamaño con el tiempo. Claro, se empiezan a amontonar los sólidos adentro. Y la fuerza impulsora, es decir, la fuerza que tiene que ir haciendo la bomba para hacer cruzar el líquido filtrado por ese filtro, empieza a crecer a medida que avanza el ensayo de filtrado. Claro, la caída de presión siempre es creciente, va aumentando. Y de hecho, muy probablemente tenga una ordenada al origen. El primer ensayo, el de modo de caudal constante, siempre viene asociado a un ensayo de caída de presión en función del volumen de filtrado. Eso siempre da una gráfica monótona creciente que, según la teoría, y esto me tomaron a mí en parte del segundo parcial, pero al final,
se debía en su momento hacer una regresión lineal con todos los puntitos del ensayo que uno hacía, y con la mejor recta nosotros encontrábamos la pendiente y la ordenada al origen asociadas a esa ecuación. ¿Qué ecuación, Iván? Si nosotros operamos a caudal de filtración constante, la única ecuación que vale es la ecuación general de filtración. Yo ya se las había presentado hasta 2 carillas atrás, donde la primera parte de la ecuación es la caída de presión asociada a la torta y la segunda asociada al medio filtrante. Miren qué invento vamos a hacer acá. Todo este masacote de variables que está acá, que de hecho son constantes, si suponemos torta incompresible, la viscosidad del fluido constante, la relación C sub S constante, y al trabajar a caudal de filtración constante, la relación de dB de tita también lo es, y el área de filtración, porque es un filtro que ya está fabricado, también es constante. A ese conjunto de constantes la vamos a llamar como la constante K sub B, multiplicada obviamente por el volumen de filtrado. Y todo este socotroco de variables que está acá, que también son constantes, mu, la resistencia del medio filtrante filtrando, el área filtrada y de delta, la vamos a llamar B1. Acá le falta el subíndice. Miren lo que acabamos de descubrir. Cuando nosotros trabajamos a caudal de filtración constante, la caída de presión la podemos parametrizar como la ecuación de una recta K sub B por BF más B1. Claro, es la ecuación de esa mejor recta que nosotros encontramos acá, donde de la pendiente asociada a KB pretendemos, capaz que no lo logremos, despejar alfa, y de la ordenada al origen B1 saquemos RM. Es momento oportuno para hacer una advertencia acá. Más adelante vamos a ver que hay un caso particular así muy abuso, en donde uno puede suponer un montón de hipótesis para simplificar un terrible ejercicio en lo que sería una cagadita en la práctica. No voy a entrar en tanto detalle, pero una de esas hipótesis que pide ese método es decir que la resistencia del medio filtrante es despreciable, que es RM0. No vayan a querer, por vagancia, forzar ese caso cuando el método gráfico les dé una ordenada al origen que no pasa por el cero, porque si no estarían suponiendo algo que en la práctica están viendo que está mal. Analogías con algo que ustedes ya aprendieron conmigo. Cuando nosotros estudiamos el segundo parcial en lecho, les dije que había varios métodos para determinar la porosidad en lecho pica. Las dos primeras que eran esas pedorradas de las gráficas de felicidad versus porosidad con el empaque, y los otros dos eran por el ensayo de laboratorio de la probeta o con la densidad aparente. Y les dije que era una animalada suponer las primeras dos cuando teníamos información suficiente para hacerlo con los ensayos de laboratorio. Acá pasa lo mismo. No podemos bajo ningún aspecto suponer que RM0 cuando yo tengo un ensayo acá, pongo las manos en el fuego, generalmente los ensayos nunca tienen ordenado el origen cero. No cometamos ese error. ¿Sí? No podemos suponer esas cosas cuando el gráfico nos lo dice. Obviamente nadie alevosamente le va a decir, ese no. En el gráfico deberíamos ya tener la coyuntura de darnos cuenta de eso. ¿Estamos? Ese es uno de los modos de operación. Y fíjense qué otras gráficas podríamos deducir a partir de esto. Como nosotros trabajamos a caudal constante, que de hecho el caudal es la relación entre volumen y tiempo de filtrado, yo el volumen de filtrado lo puedo escribir como caudal por tiempo. Y como caudal es constante, hay una relación lineal entre el volumen de filtrado y el tiempo de filtrado. O sea, que yo podría hacer una gráfica de caída de presión versus tiempo de filtrado, que también es una relación lineal con una ordenada al origen, de la misma manera que vi esto.
Y si hay una relación lineal, significa que la relación entre BF y θ F es una recta que tiene pendiente ni más ni menos que KB. También, o sea, si ya estamos muy cancheros, podemos hacer una gráfica de caudal de filtrado versus tiempo de filtrado. Y obviamente, si estamos a caudal constante, obviamente esto da una recta horizontal. Y si nos ponemos cada vez más jodidos, a partir de esta gráfica que hemos deducido acá, que BF es una relación lineal con θ F, si yo grafico BF cuadrado versus θ F, vos me decís, ¿para qué carajo haremos eso? Ya van a ver. BF cuadrado versus θ es una relación parabólica. Ese es la antesala a modo mixto. Que eso la cátedra no lo enseña, pero sí los piden los parciales. Segundo modo de operación, así a seguidilla junto con esto. El modo de caída de presión constante. Acá la fuerza impulsora se mantiene constante y ya vamos a ver que es muy utilizado en la finalización de procesos de filtración a modo mixto, por algo que creo que todavía no es momento de avanzar tanto. Ya cuando veamos los dos modos de operaciones normales vamos a pasar al tercero. Acá el caudal de filtración va a ir disminuyendo a medida que avanza el ensayo de filtrado, que avanza el tiempo de filtrado. ¿Y por qué? Pensemos, Iván. Yo estoy filtrando café. Soy el mozo de un bar. Y entran 5 personas a pedirme un café común. O sea, normal. Y a mí no se me ocurre mejor idea que preparar café en un balde de eso, de lavar la ropa. O sea, seamos irónicos y nos riemos de algo. Y quiero preparar una semejante cantidad de café por vago y por no hacer 5 veces 5 cafés en una tacita. Voy a servir esas tazas de café con el colador así limpito. Cuando yo vaya a colar la primera taza, a la primera taza la voy a llenar súper rápido porque el colador no tenía torta, no tenía bol. El tiempo de filtrado va a ser súper bajo. Pero cuando yo vaya a filtrar la quinta taza, me voy a demorar mucho más que lo que lo demoré con la primera. ¿Y por qué? Porque la quinta taza se tuvo que fumar la presencia de la borra de la taza 1, 2, 3 y 4. Claro, la resistencia que va oponiendo la torta a medida que evoluciona el tiempo de filtrado va aumentando porque la torta va engordando. Mi resistencia al pasaje del líquido filtrado en la torta va creciendo, mientras que mi fuerza impulsora, que es la diferencia de presión, o valga la redundancia, en el colador de café pedorro es la gravedad, hace que mi efecto, y tomo una palabra que nos enseñó el profesor Bravo en fenómenos, asociado a la ley de Ohm, que la corriente es V sobre R, el fenómeno es igual a fuerza impulsora sobre resistencia. Yo acá tengo una fuerza impulsora constante, que es la diferencia de presión, mientras que la resistencia, el pasaje de fluido va creciendo, mi flujo de café a través del colador va haciéndose más chico. Ajá. Ajá. Y si el caudal de filtración es la relación entre volumen de filtrado y tiempo de filtrado, les retruco algo. ¿Qué pasa si yo grafico tiempo de filtrado versus volumen de filtrado? Eso daría la sensación de ser la inversa del caudal de filtración, ¿verdad? Bueno, miren lo que les puedo hacer ver ahora. Cuando nosotros trabajamos con el segundo modo de operación, que es el de fuerza impulsora constante, hay dos casos. Un caso 2A, que es cuando nosotros graficamos elemento diferencial de θ respecto al de B versus el volumen de filtrado, da obviamente una regresión lineal de la mejor recta creciente. O sea, la relación θ sobre B crece y eso me da a pensar que la relación B sobre θ decrece. O sea que el caudal de filtración se hace más chiquitito a medida que evoluciona. Y claro, es a lo que habíamos llegado
como deducción con la ley de Ohm y su fuerza impulsora. A medida que yo evoluciono con el filtrado, a medida que se va llenando mi taza de café, el caudal de filtración se hace más chico o la inversa del caudal de filtración se hace más grande. Mira vos. Quiero hacer énfasis acá y esto lo sigo enseñando porque sigue habiendo parciales que tienen estas dos variaciones. Hay parciales en donde ustedes le dan de datos una tabla de diferencial de θ respecto a diferencial de B versus el volumen de filtrado. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver eso? ¿Se acuerdan la ecuación general de filtración? Ecuación de punto de partida del tema de hoy. ¿Les suena la palabra distribuir y hacer separación de variables? Cálculo 2. Yo voy a escribir la relación de θ sobre dB igual a todo esto que está acá. Y todo este subconjunto de variables, que valga la redundancia, es constante, porque asumo que alfa es constante, entre paréntesis, torre incompresible, que la viscosidad, que C sub S, que el área de filtración y que la caída de presión es constante, porque bueno, se supone que es el modo de operación en el que estamos ahora, le vamos a llamar a esa constante Kp' multiplicada por el volumen de filtrado B. Y todo este otro conjunto de variables que está acá, que también son constantes, le vamos a llamar B. ¿Qué descubrimos? Que en este modo de operación, la relación de B de θ, sin integrar, la puedo parametrizar como la ecuación de una recta dependiente Kp' y ordenada B. Y ese Kp' no tiene un 2 en el denominador. ¿O sí? Qué extraña esa aclaración. Es un error fatal, lo mismo que trastabillar con el área de lavado en un filtro prensa, en un filtro de hoja. No darnos cuenta que hay un modo de operación 2A que es con los valores sin integrar al modo de operación 2B que a ustedes le dan una tabla con los valores integrados, es decir, la relación de volumen de filtrado, tiempo de filtrado, y después dividen la segunda columna en la primera y forman una tercera columna y grafican la tercera columna en función de la primera. Pues sí que extraño. Miren a lo que vamos. Esta sí puede ser una de las demostraciones que le tomen en el final, en la parte teórica del parcial, no en el autoevaluativo. Esta ecuación que nosotros tenemos acá de B de θ, le vamos a aplicar separación de variables. ¿Qué era separación de variables? Dejar de un lado del igual un elemento diferencial y del otro lado el otro para integrar. Vamos a pasar el dB de θ para la derecha de la ecuación y vamos a integrar. Es justo esto. Les cuento, me acaban de escribir al privado si la clase duraba más de 1 hora y media. Nunca lo dije, mala mía. Mis intenciones eran al menos meterle 2 horas hoy. No sé si están físicamente o están grabando o están en condiciones de hacer eso, si me lo permiten, para ir ganando tiempo de ver todo esto, ¿sí? Me acaban de escribir uno de ustedes en el chat. Vamos a hacer separación de variables. Voy a dejar dB de un lado, dB de un lado y de θ del otro. Cuando yo estoy filtrando, y este es un caso solo de modo caída de presión constante, yo empiezo el filtrado en un tiempo igual a 0 con un volumen de filtrado igual a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta un tiempo de filtrado final y un volumen de filtrado final. ¿Qué pasó acá, Iván? Yo pude sacar afuera de la integral todo esto. Alfa mu C sub S a F cuadrado de delta P porque en mi hipótesis son constantes. El de suponer torta incompresible porque si no estoy hasta las manos. Y Rm mu a F y delta P del otro. ¿Qué pasa acá? Yo acá veo una integral del volumen respecto al diferencial del volumen. Y los ayudo un poco a entender esto.
¿Cómo era la integral de diferencial de x? X más c, ¿verdad? ¿Cómo era la integral de x de x? Era x cuadrado sobre 2 más c, ¿verdad? Ajá. Cuando yo vaya a integrar acá, la integral entre 0 y tita f de d θ, ¿cuánto es? Tita f menos 0, o simplemente tita f. Y de este otro lado, en el primer término, la integral de bf de b, ¿quién es? Bf cuadrado sobre 2. Y allá del otro lado, al no tener b dentro del argumento de la integral, solo me queda b. Sin el cuadrado y sin el 2 en el denominador. Qué raro, ¿no? Pero bueno, esa es la famosa ecuación de tiempo de filtrado. Y esta es una de las cosas que no hay perdón. La segunda pregunta que nosotros teníamos que hacer cuando resolvíamos un ejercicio de filtro, ¿cuál era? ¿Cuál es el modo de administración de la fuerza impulsora? Caudal constante, caída de presión constante o modo mixto. Modo mixto a uno. ¿Por qué me hago esta pregunta? ¿Por qué les digo háganse esa pregunta? Cuando ustedes trabajan a caudal constante, la única ecuación que vale es la general de filtración. Cuando trabajan a caída de presión constante, la única ecuación que vale es la del tiempo filtrado. No podemos trastabillar con esas cosas. Uno en un pestañazo se descuida y agarra la ecuación que no es, y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Por suerte pude encontrar, digamos, una sistematología de resolver, metodología creo que suena mejor, de los ejercicios, que no digo que sea fácil, pero nos va previniendo de meter la pata. A la ecuación de tiempo filtrado la voy a dividir miembro a miembro en BF. ¿Para qué? Para de nuevo encontrar la relación entre tita y B. Contrastes. En el modo de operación 2A, yo graficaba diferencial de tita respecto a diferencial de B y obtenía esta expresión de tita sobre dB igual a Kp' por Bf más B. En el modo de operación 2B, al haber integrado, acá me aparece un 2. Entonces, tita sobre B es igual a Kp por Bf más B. Así, bueno, ahí va. Semejante sirvo para decir que en este modo de operación de laboratorio número 2B, la pendiente es la misma que tenía antes, pero dividida en 2. Sí, bueno, si vos lo manejas así, está todo bien. Pero siempre tenés que tener en cuenta que si vos le errás en el procedimiento que estás sacando, vas a sacar el alfa que es, o la mitad, o el doble, dependiendo si te dan un dato y tenés que ir para el otro. Eso ya son gajes de la práctica. Y pasa lo mismo con la ordenada del origen. ¿Sí? Moraleja. Pueden darme cualquiera de estos gráficos sin decirme, Iván, el modo de operación es así, vas a... No. Vos ya tenés que tener la coyuntura de darte cuenta que con estos datos, esto es caudal constante, si te dan estos datos, es caída de presión constante con valores integrados, etcétera, etcétera. Ay, quería estornudar y no podía. ¿Estamos? Y fíjense, vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto. Sigamos con gráficas que la cátedra no te las explica, que creo que sí te va a simplificar la vida. Yo podría hacer una gráfica de delta P versus el tiempo filtrado y evidentemente si estamos trabajando con caída de presión constante, delta P es una recta horizontal. De hecho, como hemos visto acá arribita, tita F sobre BF es la inversa del caudal de filtración, que me da una relación lineal con quizás ordenada al origen, que valga la redundancia, todas estas gráficas van en línea de trazo al principio. ¿Por qué? Porque en un tiempo tita igual a 0, el volumen es 0, y existiría una indeterminación matemática, lo mismo que cuando nosotros hicimos los grafiquitos de lecho fluidizado,
en donde la esquinita superior derecha de ese dibujo, cuando la velocidad superficial era igual a Bt, epsilon se hacía 1, nosotros marcábamos línea de trazo, porque bueno, ahí ya no se podía medir la porosidad. Esos detallecitos hay que tenerlos en cuenta cuando uno hace los bosquejos esto. Por consiguiente, de esta gráfica, también hemos llegado a la conclusión que si la inversa del caudal crece, el caudal disminuye con el tiempo, y podemos volver a retrucar que aquí, bajo condiciones muy especiales, y no es el único caso, si el RM es despreciable, el segundo término de la ecuación de tiempo filtrado se va, que de hecho, creo no haberlo dicho. La ecuación de tiempo filtrado está compuesta de dos términos. El primero es el término de tiempo aportado por el entorpecimiento producido por la torta, y el segundo es el tiempo añadido por el entorpecimiento producido por el medio filtrante. Análogo al concepto de la ecuación general de filtración, donde decía que el primer término era el de la caída de presión producido por la torta y el segundo por el medio filtrante. ¿Sí? Si nos pidieran en el autoevaluativo o en el parcial explicar cada cosa, tengamos el tupé de acordarnos de esos detalles y no embarrar. ¿Sí? Si yo considerara, si tuviera, no es que pudiera considerar, si tuviera la posibilidad de decir, bueno, evidentemente el RM0, el segundo término se va, y el tiempo de filtrado me queda igual al primer término. Que a ver, recién veo acá, me falta el cuadrado. Yo el tiempo de filtrado lo puedo escribir como Kp por Bf cuadrado, o a Bf cuadrado lo puedo escribir como una constante por tita F. Cuando yo opero a caída de presión constante, Bf cuadrado de tita es una recta. Y eso me deja en la puerta, en la antesala, y esto lo voy a explicar en un apunte aparte que tengo. El modo mixto de operación es aquel en el cual, y esto está en los multiple choice, está en los parciales, sé que es una cosa remil negrera para la gente que lo ve por primera vez. Me pongo en el lugar que es difícil. El modo de operación mixto es aquel en el cual nosotros comenzamos el ensayo a caudal constante y lo terminamos a caída de presión constante. Y viene la pregunta del por qué. Uno de los múltiple choice dice, los mejores modos de operación para un filtro es delta P o Q constante. Y la respuesta es falso. ¿Por qué? El mejor modo de operación es el modo mixto. Por la sencilla razón de que nosotros, si al principio trabajamos a caudal constante, formamos rápidamente la torta, haciendo que una variable que todavía yo no se les expliqué, pero la cátedra seguramente lo hizo, la capacidad del filtro, que es, valga la redundancia, la producción por unidad de tiempo que tiene, sea alta, pero yo tampoco me puedo abusar trabajando a caudal constante por algo que yo no se los mencioné acá todavía. Cuando nosotros trabajamos a caudal constante, la caída de presión siempre crece indefinidamente a medida que nosotros aumentamos el ensayo de filtrante. Bueno, indefinidamente hasta que se llene el filtro. Y eso es peligroso. Y eso es lo que nosotros recalcamos en el ensayo de planta piloto. Si yo aumento mi fuerza impulsora, corremos el riesgo de que la resistencia específica de la torta no sea incompresible, que la torta se apelmace. Y por ende, esas simplificaciones en mi ecuación no se cumplen. Motivo por el cual, antes de que pase eso, es como que nosotros decimos, ay, empiezo jugando un partido como delantero y para que no me caigan a patadas, después paso a jugar como defensor, a defender la ventaja. Termino el partido trabajando a caída de presión constante, garantizándome que la caída de presión deje de aumentar, bueno, obviamente la terminamos fijando, garantizándome que alfa sea constante hasta que se llene el filtro o que se capaz que no.
Ese modo de operación lo vamos a estudiar en una clase totalmente aislada con la teoría y la práctica al final de filtro. Porque la verdad que hay que tener un colchón de conocimiento importante, no es por dramatismo, pero se trata de ser honesto. Hubo dos parciales, el del segundo parcial 2021 y segundo parcial 2022, en donde tomaron esto, y obviamente, no por una cuestión estadística, sino por sentido común, lo vamos a ver con mucho detalle. ¿Sí? No sé si hay algo más que pueda aportar, chicos. Esto, yo tengo entendido que la cátedra no lo enseñó ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023, y por lo que les explicó la semana pasada y la anterior, si bien no es que no les enseñaron nada de filtro, lo de modo mixto no lo siguen explicando de esta manera, y el problema del barro, el problema del cuadrito, sigue estando. O sea que modo mixto sí lo siguen enseñando, pero no les explican la metodología. Así que pido que le den la importancia necesaria. Si no hay ninguna duda, sigamos. Tengo 15 minutos más de gracia con usted. Hay problemas en la práctica en donde, con lo que nosotros acabamos de ver recién, nos pueden dar, yo estoy metagesticular y no me ven porque no tengo ensayos de laboratorio en donde quizás hayamos trabajado a calor constante, que haya presión constante, y nos permitió eso extraer el valor de alfa y Rm, los datos de mi suspensión y mi tela filtrante, pero quizás el verdadero modo en el que yo trabaje no sea ese, sino que sea otro. Podemos ver, y esto obviamente no es imaginación mía, surge del resultado de haber visto parciales, ensayos de laboratorio, que bueno, yo acá tomé como ejemplos uno, pero bueno, hay 6 o 7 combinaciones, en donde se hizo un ensayo a caída de presión constante. ¿Cómo sé que es a caída de presión constante? Porque la ecuación con la que se utilizó esto es la de tiempo filtrado, y ese mismo filtro lo vamos a llevar a una condición en la industria. ¿Y por qué separar como con una pared acá las dos cosas? Vos en el ensayo de laboratorio trabajas con unas determinadas condiciones. Un determinado tamaño de filtro, una determinada fuerza impulsora y una determinada concentración, bueno, mal llamada concentración C sub S, que no tiene nada que ver con la que utilices en la industria. Muy probablemente en ese parcial te den alguno de estos tres datos: la relación de las áreas, la relación de las fuerzas impulsoras, la mal llamada relación entre concentraciones. Esto obviamente va a ser mucho más enriquecedor el día que nosotros estemos haciéndolo en el parcial, que si es la idea. Vamos a hacer un par de acrobacias para que a partir del KP del experimento saquemos el KP de la industria, o puede ser también a partir del K sub B con B corta de vaca, K sub B del experimento saquemos el K sub B de la industria, y la misma idea con el B del experimento y B de la industria. De hecho, hay un parcial mucho más picante, digamos, que es el segundo parcial 2018, en donde a partir del caso P del experimento, nosotros terminamos sacando caso P de la industria. Recuerden, subíndice B corta es porque el ensayo fue a caudal constante, subíndice P es porque es a caída de presión constante. El día que nosotros entendamos la diferencia de eso, vamos a jugar con números. El tema es hacer un sondeo a conciencia, bueno, en realidad siempre tiene que ser así, ¿no?, de los datos que hay en el enunciado, y uno en dos patadas plantea todo y lo saca del ejercicio. El tema es no confundirnos en el caso. ¿Bien? Continúo. Vamos a la operación de lavado. Si bien ya hemos hablado anteriormente que la operación de lavado era por remover el líquido retenido o salvar el líquido retenido, eso era irrelevante, creo que es momento ya de verlo desde un aspecto más técnico. La operación de lavado es una operación que estrictamente se realiza cuando se finalizó la operación de filtrado. ¿Qué desencadena esto?
que mi torta, mi borra de café ya está consolidada. La masa de sólido es constante. Claro, porque yo cuando estoy lavando lo único que estoy haciendo es sacar el líquido retenido y cambiarlo por otro, pero no hay arrastre sólido. O sea que si la masa de sólidos es constante, que valga la redundancia, si se acuerdan que C sub S era masa de sólidos sobre volumen de filtrado, si la masa de sólidos es constante, C sub S por BF también lo es. ¿Y se acuerdan de nuestra vieja y confiable expresión cuando nosotros acá teniendo ecuación general de filtración reescribimos dB de tita y no sé qué se nos cruzó por la cabeza? Decir, Iván, integremos entre 0 y tita f para construir la ecuación de tiempo de filtrado. ¿Se acuerdan acá hace unos 15 minutos atrás? Nosotros habíamos integrado entre 0 y tiempo de filtrado para ir desde 0 hasta volumen de filtrado y habíamos sacado todo el chorizo de variables para afuera en cada término. ¿Va a pasar lo mismo ahora? No lo sé. Hagamos un poco de catarsis. Si esta era mi relación de tita igual a alfa mu c sub s sobre a f cuadrado menos delta p por b dbf más rm mu db sobre a f menos delta p, no es si Iván, me haces un embrollo de variables. Yo solamente las estoy mencionando. Eso está en el paquete de copia. Y si no, les puedo asegurar que de la cantidad de parciales de filtro que vamos a hacer, se lo van a terminar acordando en memoria. Como nosotros vayamos a integrar, pero ahora, desde el punto de vista de querer calcular el tiempo lavado, vamos a integrar entre 0 y el tiempo lavado para ir desde 0 hasta el volumen de lavado final. ¿Y qué puedo sacar afuera de la integral, Iván? Y bueno, vos me dijiste hace rato que si la masa de sólido era constante, C sub S por BF también lo es. Pará, Iván. Antes, BF quedaba metido dentro del argumento de la integral y ahora salió afuera, boludo. Como que el segundo término es la misma porquería que era. Sí, pero el primero es distinto. Por el solo hecho de haber sacado BF afuera, porque esto que está acá en realidad, C sub S por BF es masa sólida, es constante y sale afuera de la integral. Cuando yo integré, el 2 desapareció del denominador. Mira vos. No es lo mismo. Y bueno, esta parte es parecida. Viene un detallón. El RM de lavado no necesariamente tiene que ser igual al RM de filtrado. Ya hice la advertencia, el principio de la clase de hoy, dependiendo del tipo de filtro del porlote que tengo. Y tampoco me voy a quedar atrás con decir que el área de lavado necesariamente es igual al área de filtrado. Para nada. Las ecuaciones no son iguales. Entiendo. En los parciales casi todo el mundo le mete de memoria. Y a ver, apelando al sentido común, ¿quién carajo se va a poner a integrar la ecuación cuando no es necesario? Salvo en el modo mixto y que incluso me hago cargo de lo que digo, ¿no? Diría que uno puede arrancar con la ecuación final. La ecuación de tiempo filtrado tiene el 2 en el denominador del primer término y todo el chorizo se va multiplicado por bf cuadrado. Y la ecuación de tiempo de lavado es casi igual que la otra, pero no tiene el 2 abajo y en lugar de llevar bf cuadrado lleva bf por bl. Y el segundo término en lugar de bf lleva b. Fin del debate. De ahí a que entremos en moralismo y decía, hay que hacer esto, aquello, no, ya no lo sé. Pero esas cosas las tenemos que tener en claro porque ahí es donde estadísticamente veo que todo el mundo mete la pata por hacer las cosas de la apura. ¿Estamos? Tomo un poquito de agua. No me queda mucho para tratar de terminar este apunte, cosa que el martes arranquemos con continuo. Tiempo de ciclo de operación. ¿Qué es?
Vamos al ejemplo de, pueden cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Tiempo de ciclo de operación sería como, ¿cuánto es el tiempo total que ustedes permanecen en la facultad? Ustedes, o que sería lo mismo, ¿cuánto permanecen fuera de casa? Tienen un tiempo manejando desde la casa a la facultad, más el que están en clase, más el tiempo que demoran en volver de la facultad a su casa. O sea, es una suma de tiempo. La cátedra, y acá, bueno, vuelvo a meter la mano yo en los apodos, le llama secas, esto tiempo es ciclo. Y yo le agregué de operación para diferenciarlo de un tiempo de ciclo que vamos a ver la clase que sigue cuando veamos filtro continuo. Que uno es tiempo de ciclo de operación, el que vemos ahora, y el que sigue le vamos a poner tiempo de ciclo de giro, para separar siempre términos iglesia y estado, como dice el refrán. ¿Qué es el tiempo de operación en un filtro por lote? Es la suma del tiempo mientras filtra. Cuando termina de filtrar, es optativo, no es obligatorio sumar el tiempo de lavado. Y el que sí no podemos esquivar nunca es el famoso tiempo de desarme, tiempo de mal llamado lavado y tiempo de rearmado del equipo, tiempo de mantenimiento. Hay un solo parcial que tiene una redacción ahí un poco desastrosa, donde dice el tiempo de lavado y de desarme del filtro es, no sé, 15 minutos. Y entiendo yo que cuando pone la palabra lavado se presta la confusión entre este y este otro. Una cosa es lavar la torta y otra es lavar el filtro. Lavar la torta es como meter el colador con arroz bajo el grifo para sacarle el líquido de cocción, como les dije. Y otra muy distinta es lavar el filtro, que es colar café molido, llenar mi taza de café y al colador voy, lo doy vuelta en el tacho de basura, le doy 2 chirlos, cae la borra y voy y lo meto boca abajo en el chorro de la canilla para sacarle la torta que le quedó pegada. Eso sería el tiempo de desarme. Sé que suena un poco bizarro, pero mientras ustedes me entiendan, a mí eso me resulta indiferente. ¿Estamos? ¿Y yo para qué quiero el tiempo de ciclo de operación? Cuando yo voy a diseñar una máquina, se supone que va a ser más competitiva, más interesante para el comprador, cuanto menos mantenimiento le lleve para el dueño aplicar. Les doy un ejemplo. Ustedes cada cuánto tiempo le cambian el filtro de aceite al auto. Saben que al motor del auto se le cambia el aceite y el filtro porque a medida que funciona el motor, por el propio roce y desgaste se van desprendiendo partículas metálicas, más toda la tierra que se va tragando, que no sujeta el filtro de aire, se mete adentro, se hace una emulsión con el aceite, etc. A ese líquido hay que ir removiéndole los sólidos porque si no lo hace pelota el motor. Normalmente uno dice, bueno, le hacemos el cambio de aceite y filtro cada 10.000 kilómetros. Entiéndase la analogía esa. Esos 10.000 kilómetros equivale a que pasó tantas veces por ese filtro o el equivalente a tantos litros de suspensión. Suspensión va a ser el aceite más la mugre. Nosotros lo vamos a cambiar al filtro luego de una determinada relación de tiempo. Mientras más distante esté el periodo de cambio de filtro de aceite entre filtro y filtro, es porque la capacidad de ese filtro fue mayor. Y fíjense la relación que nosotros podemos encontrar acá. La relación entre el volumen de filtrado que ha podido producir respecto al tiempo de ciclo de operación. Siempre a mí me interesa que esa relación sea lo más grande que se pueda. La mayor cantidad de volumen de filtrado que yo pueda producir por unidad de ciclo que yo tengo. ¿Qué se entiende por unidad de ciclo? Desde que lo armo el filtro limpito, bueno, nadie lava el filtro de aceite del auto por rata, digamos, eso es descartable. Pero supongamos que uno lo lava, lo vuelve a armar y después de un determinado tiempo lo desarma para sacarle la torta. No va al caso, pero creo que la idea se entiende. ¿Cuántas veces puedo filtrar el aceite hasta que esa operación se debe interrumpir? Resulta que esa capacidad nosotros la podemos interpretar de 3 maneras. No sé si sentirme
muy orgulloso de esto, ¿no? Pero bueno, es de invención mía la manera de explicar esto, así como armé una tercera gráfica del hecho. Nosotros podemos estudiar la capacidad en 3 situaciones. Y esto, digo, posta en una playera mía esta gráfica, de marcar capacidad versus volumen de filtrado. La cátedra solamente les enseña este caso, el de capacidad máxima, pero nunca les dice por qué se llama máxima, ni tampoco las contrasta de por qué habría otras que no son máximas. Resulta que la capacidad máxima, trabalenguas, sería la máxima relación entre el volumen de filtrado producido por unidad de tiempo, y eso no ocurre cuando el filtro está lleno. Y ustedes me van a decir, no entiendo nada, Iván. Recurramos a mi viejo ejemplo que me viene sirviendo durante tanto tiempo y creo que se va consolidando. Volvemos al ejemplo del mozo en el barco. Le demos una vuelta de tuerca a los puntos. Entran, no sé, 2 equipos de fútbol, de 20 personas al bar y los 20 me piden café a la vez. Y a mí no se me ocurre mejor idea que preparar café en un balde, seamos sarcásticos, ¿no? Que mezclamos con una escoba, qué sé yo, y empezamos a colar café a lo tonto. La primera taza de café que nosotros vayamos a armar, no vamos a demorar prácticamente nada, porque el colador de café estaba limpito, estaba vacío. Fíjate cuánto vas a demorar en colar la taza número 19 y la número 20. Una eternidad, ¿por qué? Porque va a tener un socotroco de borra, de torta ya conformada de las 17avas tazas previas para hacer eso. Te vas a demorar una bocha. Irónicamente, aunque cueste creerlo, si nosotros preparáramos tazas en 4 tandas de 5, vamos a demorar menos que en una sola tanda de 20. ¿Cómo es eso 4 tandas de 5? Cola 1, 2, 3, 4, 5 tazas de café, desarma la cafetera, anda al tacho de basura, tira la borra, vuelve a armar el aparato, cola 5 más, vuelve al tacho de basura, la tira, cola 5 más, al tacho de basura, cola 5 más, tacho de basura. Pues sí, para volver. ¿Cómo me va a dar la relación mayor si yo tuve que ir 4 veces al tacho de basura a tirar? Entiéndase por mi tiempo de mantenimiento ha aumentado. Nadie te va a discutir eso. Pero te puedo asegurar que el tiempo total de filtrar 20 tazas en 4 tandas de 5 es menor que el de filtrar 20 tazas en un solo tazo. Mira vos, el concepto de volumen de filtrado máximo sería el de meterle las 20 tazas en un solo tirón, y es el volumen de filtrado que llena tu filtro. Que llene tu filtro implica un par de cosas: que el volumen de torta húmeda, que el volumen de tus marcos, que el volumen de tu filtro, todas esas variables sean todas iguales. Y el volumen de filtrado óptimo, en lugar de las 20 tazas, serían las 5. Y la relación volumen de filtrado sobre tiempo de ciclo, para el caso de las 5 tazas, te va a dar mayor que para el 20. Por el solo hecho de que la relación esa de 5 tazas sobre el tiempito que te demoró en ir al tacho de basura y volver una vez, es mayor que el de filtrar 20 tazas, pero en 4. Ese es el concepto de capacidad máxima. De ahí a mí se me ocurrió decir, bueno, mira, puede haber varias situaciones, en realidad infinitas. Puede haber el caso 1 y yo me hago responsable del apodo que le pongo, y esto es dentro de mis clases particulares, llamarle capacidad nominal al caso número 1 en romano, que es decir, bueno, filtro hasta que no doy más. Obviamente me voy a demorar una boludez de tiempo, pero filtro hasta que falle. La situación 2 es trabajar con capacidad máxima, que es cuando tengo el pico, la gráfica. Y la tercera, que bueno, también me hago responsable de los apodos, es una capacidad errónea, no sé si errónea, pero no es ninguna de las otras dos, que puede caer acá, puede caer ahí, puede caer ahí, puede caer ahí.
Conclusión, Iván, ¿para qué estamos viendo esto? Yo les dije, cuando empezamos la clase de hoy, cuando vamos a hacer un ejercicio de filtro, tenemos que hacer inequívocamente 3 preguntas. ¿Qué tipo de filtro es? ¿Lote o continuo? Si es por lote, puede ser prensa o bolsa. Y la segunda pregunta que debía hacerme es, ¿cómo administra su fuerza impulsora? Que ya hemos visto algo hoy, si es a caudal constante o caída de presión constante. ¿Y eso para qué me sirve? Si es a caudal constante, trabajo con la ecuación de filtración. Si es a caída de presión constante, solo puedo trabajar con la ecuación de tiempo filtrado, que en el caso mixto, ya lo veremos después. Y la tercera pregunta, y esto es crítico y no podemos errarle a eso, es, en el caso que estemos en un filtro por lote, ¿cuál es la capacidad con la que estamos trabajando? ¿Por qué? Así como ya hemos decantado la segunda pregunta, que la única ecuación que vale es o la de tiempo de filtrado o la general de filtración, bueno, cada una de esas ecuaciones tiene un montón de variables involucradas. Y alguna tiene BF, todas tienen BF, pero ¿qué BF? ¿El óptimo o el máximo? Por eso es necesario hacerse la tercera pregunta. Yo entiendo, yo me pongo en su lugar, no es algo que sea sencillo. Por suerte algún día me iluminé para encontrar una secuencia de cómo no errarle a esto como uno lo esté resolviendo, que tenemos que seguir sí o sí. Obviamente habrá un caso particular, como se les comenté, que esto ya más que nada lo vamos a ver en la teoría, que puede ir en el autoevaluativo, de casos muy excepcionales donde se cumplen unas hipótesis muy rebuscadas, que bueno, pueda simplificar en una ecuación súper sencilla, pero ojo, no siempre se puede hacer eso. Y esta tablita donde yo intenté encontrar la cantidad total de filtro, de problemas de filtro que puede haber, ya la tengo resumida. Más adelante, problemitas de estos de la clasificación, así que bueno, no los quiero atosigar tanto con esto porque no sé que hemos metido 2 horas en una clase bastante pesada ahora. El martes ya así me va a dar el tiempo ahí de ver filtro continuo. Ya hemos mencionado las concentraciones referidas y me va a permitir también explicar la clasificación en una tablita, que bueno, ya lo tengo hecho eso. Y por último ver el modo mixto, como les dije, que es uno de los casos más difíciles que hay, que después de todo cuando uno lo ve acá por separado, en modo caudal constante y caída de presión constante, el otro ejercicio tampoco es nada del otro mundo. El bajón que tiene es que son 2 problemas de filtro en uno. Se resuelve, no sé, en el primer tiempo el partido de una manera y en el segundo tiempo se resuelve de la otra. Y lo choto, son mis clases, puedo decirlo, es que todo lo que hagamos en el segundo tiempo depende de lo que hicimos en el primero. Y si metemos la gamba en el primer tiempo, en el segundo estamos idos. Esa es la realidad, digamos, así que como para tratar de traerle un poco más de tranquilidad a su mente. ¿Bien? Así que bueno, no los quiero quemar más con esto. Sé que son domingos, les agradezco desde ya que bueno, hayan tomado la iniciativa de retomar, así vamos ganando tiempo. Y el martes, obviamente no vamos a volver a ver virtual porque hay teoría. Tengo un ejercicio súper sencillito, un parcial, en donde vamos a ejercitar, además de los ejercicios de la práctica, cómo extraer datos de un experimento y llevarlos a la industria. Es un parcial que voy a decir, bueno, es un par de 3 renglones, pero me enseña un montón de cosas. De ir repasando eso, y lo que me viene dando muy buen resultado, cosa que antes cometía ese grave error de dejar los problemas más negros para el final, 2 días antes van a rendir, es verlo desde el principio, cosa que lo puedan ir masticando durante el transcurso de todo el mes de noviembre. ¿Sí? Así que bueno, creo que es suficiente por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, puedo hacer algo por ustedes. Y si no, bueno, pueden huir de esta bolita de clase. Así que bueno, gracias. Gracias, Iván. Nos vemos. Suerte.
Nos vemos, Joaquín. Gracias, Joaquín.